El comandante Fidel Castro realiza uno de sus habituales recorridos por los planes de desarrollo que acomete el gobierno revolucionario. Entre los que lo acompañan se encuentran un joven reportero, Luis Báez. En esta ocasión es la Ciénaga de Zapata, donde se han construido obras sociales y centros turísticos en las zonas de Playa Girón, Playa Larga y la Laguna del Tesoro. Están casi terminadas la pista de aterrizaje y la carretera que une a la playa con el poblado de Hawái Grande. Los caminos para entrar aquí a la Ciénaga eran líneas. Una línea que entraba de Covadonga a Cayo Ramona y otra que entraba de Central Australia, llegaba hasta Buenaventura. Ese era el transporte que tenemos nosotros. Entonces hay veces que esa era una guaguita de línea. Cuando esa guaguita se descarrilaba, estaba a lo menos un promedio, hay veces para levantar el descarril estaba uno 2 horas, 3 horas ahí en la Ciénaga alza la boca, porque las ruedas esas iban por entre el agua ahí. Entonces ellos aprovecharon estos cabrones de que pensaban ellos que esto estaba muy bueno aquí para aterrizar los aviones, las carreteras, y entonces pensaban de tomar esto muy fácil, que no tenían problema ninguno. Y parece que venían, yo no sé de qué forma, estaban soñando no sé a dónde, porque yo no creo que de ninguna forma, con los pocos armamentos que había aquí en el país y el armamento que traían ellos, que lo que pasa es que no había moral y no tenían de lo que tienen que tener los hombres así en las piernas para combatir, porque no tenían moral ninguna. Junto a la satisfacción de ver cómo se transforma la vida de los habitantes de la Ciénaga, uno de los lugares más pobres y olvidados del país, se siente molesto y preocupado por el tono prepotente y amenazador en que se manifiesta el gobierno norteamericano hacia la Revolución Cubana. Bueno, las cuantas veces que él estaba por aquí, pues se conocía todo esto aquí. Y entonces, y además que está por mapa, mandó a hacer mapas, yo no sé de qué forma. Yo sí, él me hablaba conmigo, aquello me impresionaba muchísimo, porque me llamaba la atención a mí las ideas aquellas que tenía él sobre del desembarco que hubo aquí por Bahía Cochino. Soplan vientos de guerra. Si ellos se hubieran tirado antes de haber carretera y camino y todo eso, ellos se hubieran ahogado y los mosquitos los hubieran matado ahí y ellos no sabían, en la Ciénaga se hubieran ahogado todos, porque hubieron paracaídas de eso que estaban enganchados en los palos, ahí mismo se mataron ellos. Fidel se detiene cerca de la orilla. Hay una claridad inusual en el cielo de la madrugada costera. Mientras contempla el horizonte, se le escucha una reflexión. Este es un lugar ideal para desembarcar. Y estos HP se lanzan por aquí. La acción comenzó a gestarse durante el gobierno del presidente Eisenhower, el cual aprobó el 17 de marzo de 1960 un plan militar de 4 puntos que había sido elaborado por la CIA con un presupuesto inicial de $4.400.000. A comienzos de junio, los primeros aspirantes a invasores comenzaron a entrenarse en la isla de Ucepa, en el Golfo de México, muy próxima a Nápoles, Florida. De ahí los trasladaron para Fort Bullitt, zona del Canal de Panamá, y posteriormente a la base Trax, situada en la finca Helvetia, muy cerca del pueblo Retalhuleu, en Guatemala. Estas tierras pertenecían al magnate cafetalero Roberto Alejo, hermano del embajador guatemalteco en Estados Unidos. En el reclutamiento de los futuros invasores, desempeñó un papel importante Joaquín Sangenis, conocido como Sam Hennis, hombre de la CIA,
quien más tarde estaría al frente de la Operación 40, integrada por informantes, asesinos a sueldo y mafiosos que componían la policía secreta de la fuerza invasora. Nos llevaron hasta ese aeropuerto y de ahí nos montaron unas guaguas y nos llevaron hasta la finca El Betis. Nos dijeron que ya eso era Guatemala, que no podíamos hablar con los indígenas, con la gente que vivían ahí a su alrededor. Toda clase de entrenamiento en lo que era guerrilla, acción y sabotaje, guerra convencional, porque ahí sí se hizo de todo. De acuerdo al entrenamiento que recibimos nosotros, era crear la subversión dentro de Cuba, pero bien organizada, bien entrenada y bien armada. Y para eso es precisamente para lo que se nos da el entrenamiento a nosotros. Entonces el plan original era crear lo que se llamaba los tines de infiltración, que los tines de infiltración no eran otra cosa que grupos de hombres extremadamente bien entrenados para depositarlos en diferentes zonas de Cuba, coger el elemento que estaba en ese momento en contra del gobierno de Castro, organizarlo, entrenarlo y armarlo. La CIA presentó un documento titulado Propuesta de Operación contra Cuba y recomendó el Plan Trinidad, que se resumía en 3 puntos. A. Asalto por vía marítima a Trinidad. B. Establecer una cabeza de playa para lanzar una operación de guerrilla si fuera necesario. C. Desembarco de un gobierno provisional tan pronto se estableciese la cabeza de playa. Kennedy lo rechazó por considerarlo demasiado espectacular. El presidente manifestó que prefería un desembarco durante la noche y sin gran ruido. Kennedy era del criterio que cuanto menor fuese el riesgo político, mayor sería el riesgo militar y viceversa. A su juicio era necesario equilibrar esta situación. La CIA y los estrategas del Pentágono presentan el esquema de invasión con el nombre clave de Operación Pluto. Finalmente, los analistas seleccionaron Playa Girón. La zona contaba con una excelente pista de aterrizaje. La fecha inicial para la invasión fue el 5 de abril. Kennedy la trasladó para el 10. Definitivamente decidió sería el 17 de abril de 1961, el día de derrocar a Fidel Castro. Apenas faltan unos días para que se lleve a cabo el plan y el presidente John F. Kennedy invita a William Fulbright, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, para que lo acompañe a la Florida. En el curso del vuelo, el senador por Arkansas entregó al primer mandatario un documento en el que exponía que la proyectada invasión a Cuba era una idea terrible y planteó su oposición al proyecto. El 13 de abril, el Departamento de Estado hizo público el Libro Blanco para ir preparando al pueblo norteamericano en relación con la invasión a Cuba. El documento fue elaborado por Arthur Schlesinger Jr., asesor especial de Kennedy. El presidente Kennedy poseía la facultad de interrumpir la invasión hasta 24 horas antes del desembarco. El domingo 16 fue la última oportunidad para cancelarla. Allen Dulles había viajado a Puerto Rico con el pretexto de impartir unas conferencias a fin de no levantar sospechas en relación con la invasión. Y yo tenía como mi cargo la formación de un gabinete o un gobierno en el exilio provisional cubano. Y por eso yo tenía contacto con el liderato cubano en el exilio. A mí me visitó en La Habana un funcionario de la Embajada Americana. Él sabía ya mis actividades y me dijo que yo estaba dispuesto a salir de Cuba para dirigir un movimiento hacia el derrocamiento de Castro. En 3 noches seguidas, las tropas fueron trasladadas por aire de Guatemala a Puerto Cabezas, en Nicaragua. La brigada fue denominada 2506, la identificación de uno de sus miembros muerto en el entrenamiento. La clasificación de los invasores comenzaba en el número 2000
con la finalidad de despistar a la inteligencia cubana sobre la cantidad de sus integrantes. El 2 de abril, las aeronaves y sus tripulaciones fueron trasladadas a la base Trait en Puerto Cabezas, Nicaragua, unas 250 millas más cerca de Cuba que las instalaciones de Guatemala. El sitio era conocido como Happy Valley. En las últimas semanas, el equivalente de 50 vagones cargados de bombas aéreas, cohetes, municiones y armas fue transportado a este campamento por aviones C-54 y C-47. A las 2 de la madrugada del día 15 partieron de Puerto Cabezas 8 aviones repartidos en 3 escuadrillas, Puma, Linda y Gorila, con la misión de destruir objetivos militares en Cuba. La denominada Puma tenía como propósito atacar el aeropuerto de Ciudad Libertad, Linda la base aérea de San Antonio de los Baños y Gorila el aeropuerto Antonio Maceo de Santiago de Cuba. La agresión fue respondida por jóvenes artilleros que aún se formaban en esa especialidad militar. Esta acción del enemigo le costó la vida a 12 combatientes revolucionarios. A las 7 de la mañana de ese mismo día 15, un B-26 que portaba insignias cubanas hizo un aterrizaje aparentemente forzoso en el Aeropuerto Internacional de Miami. El piloto fue recogido por oficiales de la CIA que lo trasladaron a un lugar desconocido. Ante estos hechos, el embajador norteamericano en las Naciones Unidas, Adlai Stevenson, anunció que el piloto era un desertor de la Fuerza Aérea Cubana, en lo que más tarde se describiría como el momento más humillante de su carrera política. Mostró una foto del B-26 y dijo que el avión había despegado de la isla. Esa misma tarde, en el propio escenario de la ONU, el canciller cubano Raúl Roa García denunció a Estados Unidos de perpetrar un cobarde y sorpresivo ataque contra Cuba y acusó a Stevenson de mentiroso. Luego se sabría toda la verdad. La prensa norteamericana en general aceptó la desinformación de la CIA. La AP contribuyó con un despacho desde La Habana. Eso fue una maniobra ideada por no sé quién, CIA, en la cual el día 15, mientras los otros aviones bombardean Santiago de Cuba, San Antonio de los Baños y lo que era Colombia, antes que se llama Libertad, sacan un avión de los nuestros, un B-26 nuestro, que eran de la Alabama Air Guard. Pintan el avión exacto igual que los aviones de la Fuerza Aérea Cubana, las mismas insignias, etc. Pero omiten un detalle, dos detalles muy importantes. Los aviones de Castro tenían torreta en la cola, los nuestros no tenían torreta. Los aviones de Castro tenían las ametralladoras en la sala y las narices plásticas. Los nuestros tenían narices de acero y 8 ametralladores en la nariz. Pilotos de la Fuerza Aérea del primer ministro Fidel Castro se amotinaron hoy y atacaron 3 de las principales bases aéreas del régimen con bombas y rockets. Fotos tomadas sobre la Ciénaga de Zapata por los aviones espías U-2 mostraban con exactitud las carreteras, los caminos, los caseríos y poblados de la zona. El aeropuerto en Playa Girón se usaría como base de aprovisionamiento logístico y como base aérea para que operaran los aviones desde el territorio cubano. En el plan de operaciones se habían seleccionado distintos puntos en la costa para el desembarco. Se le llamó Playa Azul a Playa Girón, Playa Roja a Playa Larga y Playa Verde a Caleta Buena, donde no llegaron a desembarcar. La noche del 16, la armada de la invasión se concentró al sur de la Ciénaga. Alrededor de la medianoche, el buque Blagar se acercó a la costa. El estadounidense agente CIA Grayson Lynch, junto a 5 cubanos, se acercaron silenciosamente a la costa, donde situaría luces de colores para marcar la zona de desembarco. William Reed Robertson, otro agente apodado el Cocodrilo,
lo hizo al frente de un segundo team de hombres ranas. 2 embarcaciones propiedad de la Marina de Guerra de Estados Unidos, el Bárbara J y Blagar, muy bien artilladas, brindarían apoyo al desembarco. Cerca de los navíos permanecía fondeada una agrupación de choque de la flota del Atlántico. 2 submarinos navegaban frente a las costas cubanas. Compuesta por 1.511 hombres, se encontraba en los barcos con la excepción de un batallón de infantería aerotransportada de 177 personas. Comenzaron las lanchas de desembarco a acercarse a la orilla. El día 14 de abril nos encontramos en Playa Girón con el batallón 339 que venía de Cienfuegos a pasar una escuela de entrenamiento y de adiestramiento aquí en la Ciénaga de Zapata. Nosotros hablamos con el capitán, él nos pidió que le ayudáramos y nos incorporamos al batallón. Nos dirigimos hacia Australia ese día por la tarde. Y estando en Australia y en el Pío Cuá, me encontraba yo con la compañía 1 y la compañía 3. Ya se formó el desembarco por aquí, por Playa Larga, cuando los compañeros que habíamos dejado de guardia aquí en la punta ahí, que había una casetica con una microondas. Esos compañeros nos llamaron por la microondas y nos informaron sobre las 12 y pico, la 1 de la mañana, que se estaba presentando un desembarco. 2 hombres caminan por las arenas de Playa Girón mientras conversan. Uno, el hoy general de brigada retirado José Ramón Fernández. El otro, Luis Báez, reconocido periodista, escritor y corresponsal de guerra. Ambos testigos participantes de los acontecimientos de abril de 1961. El entonces capitán Fernández, como jefe de uno de los frentes que combatieron al enemigo invasor en la Ciénaga, y Luis Báez, el primer corresponsal en llegar a la zona de los acontecimientos. El capitán José Ramón Fernández recibe una llamada del comandante en jefe, Fidel Castro. Se acaba de producir un desembarco mercenario por la Ciénaga de Zapata. Debes movilizar el batallón de la Escuela de Responsables de Milicias que está en Matanzas y trasladarte enseguida al Central Australia. También instruyó al comandante Raúl Curbelo, ministro de Comunicaciones, de que debía trasladarse a la base aérea de San Antonio de los Baños, asumir la dirección de esta y antes del amanecer hacer volar hacia Girón los pocos aviones de que disponían. El objetivo, atacar a los buques de la Armada invasora. El armamento que tenían los compañeros milicianos era nada más que M52 y metralladora BZ. La gente de la invasión lo que traía eran calibre 50 y cañones, armas poderosas, que en sí no competía con las armas que teníamos nosotros para hacerle frente. Sin embargo, lo mantuvimos. El jefe de la escuadra que estaba aquí con los milicianos aquí en la playa se llamaba Susco. En el terraplén para acá avanzamos y le dimos el alto y nos dijeron que era una tropa de liberación que venía a liberar a Cuba del comunismo de Fidel Castro. Entonces nosotros le quitamos patria a muerte y empezamos a dispararle. Al llegar a la ciudad de Matanzas, Fernández recibió otra llamada y conversó con Fidel. El comandante en jefe le comunicó que se había localizado a los invasores y que se dirigiera a Jovellanos, donde le esperaba otra llamada del líder de la revolución, quien lo actualizaría de las últimas informaciones que tenía del enemigo. En este lugar, que entonces era la administración del Central Australia, durante la invasión mercenaria de abril de 1961, se instaló, por indicación del comandante en jefe, el puesto de mando original
cuando era prácticamente desconocido el tamaño de la fuerza invasora y otros muchos datos en relación con esa acción criminal contra nuestro pueblo. Hombres y mujeres del pueblo pidiendo armas, milicianos que van y vienen, órdenes, instrucciones, cierta confusión. ¿Cuál era la situación operativa en general? Esto se fue esclareciendo durante horas y así se supo que el enemigo había lanzado paracaidistas a ambos lados de las 3 carreteras que unen el territorio firme al sur de la Ciénaga con el resto del territorio firme de lo que entonces era la provincia de Las Villas. Lo había lanzado al sur de Central Australia, al norte de Pálpite, cerca de Jocuma, en la dirección del Central Covadonga y cerca de San Blas. Y también en las cercanías de Babiney, en la dirección de Yaguarama y al sur, al lado sur de la Ciénaga, en esa propia carretera. Sobre la 1:30, 1:15 de la madrugada, llegó un carro de la Seguridad del Estado, de la región Cienfuegos, porque esto era provincia Villa Clara, y nos dieron la tarea de recoger en toda el área los desafectos de la revolución. Mientras se desarrollaban los acontecimientos bélicos en Girón, un impresionante operativo se llevó a cabo en la retaguardia. Fuerzas combinadas de la policía, los órganos de la seguridad del Estado y el pueblo organizado en los comités de defensa de la revolución a lo largo y ancho del país neutralizaron a conocidos activistas contrarrevolucionarios que formarían potencialmente la quinta columna de la invasión mercenaria. Son las 9 de la mañana. Fernández organiza una patrulla con los pocos hombres armados que había en esos momentos y les ordena explorar hasta cerca de la Laguna del Tesoro. Corría el rumor de que en esa zona habían caído paracaidistas. Poco después regresan e informan que supieron que un B-26 con bandera cubana en el kilómetro 7 ocasionó la muerte a una mujer y 4 milicianos de una compañía del batallón 339 que se encontraba entrenando en esa zona, además de varios heridos. Acaba de llegar el capitán Conrado Benítez Lores al frente de un batallón de Colón, Calimete y otras poblaciones aledañas. Fernández le ordena avanzar y desalojar a un grupo de mercenarios, probablemente paracaidistas, que según informaciones está atrincherado en la boca de la Laguna del Tesoro. Inmediatamente después debía apoderarse y fortificar Pálpite y Sopillar. El batallón logró avanzar y sobrepasar la boca de la laguna, pero no pudo desalojar al enemigo de la zona. Posteriormente llegó el batallón 227 de Unión de Reyes, a quien se le orientó a avanzar y reforzar al capitán Benítez. Poco después de las 9:30 de la mañana, hizo su entrada en la zona de la Australia el batallón de la Escuela de Responsables de Milicia. Una arenga enérgica y optimista se escuchó en la voz del jefe del puesto de mando: tomar Pálpite, y desde Pálpite avanzar hacia Sopillar, a desalojar al enemigo y así obstaculizar una pista existente en él. Desde horas tempranas, Fidel le había dado la orden de ocupar esas localidades con el objetivo de mantener una cabeza de playa dentro de la Ciénaga. Con esta victoria se aseguraría la posibilidad de rápidas operaciones contra el invasor. Exactamente a las 12:11 del mediodía, se informaba al puesto de mando que la misión había sido cumplida. Fernández le comunica a Fidel que Pálpite fue tomada. «Qué bueno», responde, «si no se dieron cuenta, ya ganamos la guerra». De esta forma se aseguraría la posibilidad de rápidas operaciones contra el invasor. Ahora toma Playa Larga. Sí, este es Pálpite, un pequeño poblado que ha sido recientemente reconstruido
ya que el ciclón Michel lo había devastado por completo. Aquí se estableció el puesto de mando a partir de horas de la tarde del día 17. Todas las personas que vivían, los vecinos, habían sido evacuados. Una foto, Luis Báez, que le ha dado la vuelta al mundo, que fue lo único que quedó en la casa quemada por los ataques de la aviación, es precisamente ahí enfrente, donde están las casitas esas. Desde aquí se organizó la ofensiva en dirección a Playa Larga. Y aquí, en horas de la tarde, llegó el comandante en jefe. De aquí mismo salió el batallón 111 en dirección a Soblillar, que cumpliendo las órdenes del comandante en jefe, debía tomar Cayo Ramona. El comandante Borges iba al frente del batallón. Ese batallón debía haber salido a un punto, unos pocos cientos de metros más allá de Cayo Ramona, que se llama Ilechal, y cortar la carretera que va de Girón a San Blas. Al propio tiempo que un batallón que debía salir nuestro de aquí, debía tomar en dirección al este y después tomar en dirección al sur y salir a la caleta de Rosario, cortando la carretera que une Playa Larga con Playa Girón. Esta operación tenía el propósito y era la idea estratégica del compañero Fidel de cortar al enemigo en 3 partes. Te han contado que ese pueblito fue barrido prácticamente. Completamente. Te lo han contado a la gente. Sí, no, incluso ahí donde estaba la planta eléctrica todavía están las marcas de las balas. Sí, tal como antes dijimos, en este lugar están los impactos de algunos proyectiles del ataque de la aviación mercenaria el día 17 de abril de 1961 en horas de la tarde, primeras horas de la tarde, cuando se encontraba concentrada en este lugar la Escuela de Responsables de Milicias y preparaba el primer ataque en forma contra el enemigo que ocupaba Playa Larga. Fidel llama constantemente a Fernández, dándole órdenes. Se notaba muy molesto porque los invasores habían dado muerte a civiles y pocos milicianos que trabajaban en las obras de Playa Larga y Girón. El comandante en jefe le dice que la aviación ya batía exitosamente a las embarcaciones enemigas. La cantidad de barcos que nosotros vimos allí nos impresionó, ya que yo esperaba que el desembarco era un desembarco de un yate, un barco pequeño, es decir, que se parecía al desembarco en Normandía en pequeña escala. Con el hundimiento del río Escondido y la puesta fuera de acción del Houston, y embarrancado por su propia tripulación para que no zozobrara, se imposibilitaba la llegada de los suministros a los invasores. Al atardecer del 17, las FARC controlaban el cielo. En menos de 72 horas, 9 pilotos con 8 desvencijados aviones realizan 70 misiones. Derriban bombarderos B-26, hunden barcos de transporte de tropas, barcazas LCT de transporte de tanques y barcazas de desembarco. Los agresores sufrieron 14 bajas, de ellos 4 pilotos norteamericanos. Una amplia actividad de propaganda contra Cuba desarrolló la CIA desde un año antes que se produjera la invasión. El centro de la campaña propagandística fue la Radio Swan, una estación de onda media de la CIA ubicada en la isla Cisne, cercana a las costas de Honduras. En horas del mediodía se recibe una orden de Fidel que el batallón de la Escuela de Responsables de Milicias de Matanzas ataque Playa Larga. Se sabía que era una operación delicada por carecer de artillería, tanques y armas antiaéreas y protección de aviación, lo cual era fundamental para expulsar a los invasores de sus reductos. Yo soy miembro de la compañía número 3 de la Escuela de Milicias de Matanzas. De los que tomamos a Playa Larga, fui el primer hombre que entró en Playa Larga el día 18 por la mañana. Después del combate feroz, donde perdimos 17
compañeros muertos y 35 heridos, donde perdimos al jefe de nuestra compañía, teniente Alberto Díaz, y perdimos otros compañeros más. Me recuerdo, como decía Renova, en mi subconsciente, que debajo del feroz combate aquel, teníamos un compañero que era el mensajero y había caído casi frente a donde estaban los mercenarios y le gritaba: teniente Díaz, sácame que me muero. Y nadie se atrevió, no se podía avanzar. Era tanto el fuego que teníamos, el fuego cruzado. Y la voz de mando la dio Fernando. Solamente nos dijo: izquierda, izquierda, a chocar con el enemigo. Alrededor de la 1 pasado meridiano comienza el ataque. La aviación enemiga se mantiene incesantemente sobre el batallón sin permitirle, no obstante, su valerosa conducta y sus esfuerzos, llegar a establecer contacto inmediato contra las posiciones enemigas en Playa Larga. Sentimos un grito de avión, salimos de la guagua, pasó un avión B-26, vi bajo sus alas que tenía la bandera cubana y la sigla FARC. Recuerdo que el avión hasta planeó. Nosotros levantamos los fusiles y la metralleta en señal de salud. Vinieron unos aviones bombardeando, ametrallando. Recuerdo que cuando caían sobre el terraplén, abrían surcos, las bombas. Ahí pude comprender en la práctica lo que era la guerra. Y para colmo, el napal, yo no conocía ni el napal, ni sabía que existía semejante sustancia química de tanta fuerza criminal. Yo vi compañeros convertidos en antorchas humanas, corriendo, encendidos, lanzarse al mar para apagarse. ¿Y cuál no fue la sorpresa? Algo inconcebible, extraordinario para nosotros, ver que salían del agua y se volvían a encender. El 13 de abril, los 6 principales dirigentes del Consejo Revolucionario que se enviaría a Cuba llegaron al Hotel Lexington en New York, donde habían sido citados por sus jefes de la CIA. Desde ese momento quedaron incomunicados y fueron enviados a la base militar de Opa-locka. Como peones de un desconcertante ajedrez, trató el gobierno norteamericano a los mercenarios contratados para el llamado Proyecto Cubano. Como máxima autoridad civil de la brigada, los norteamericanos seleccionaron a Manuel Artime, un oportunista político sin formación ideológica ni sólidos principios, que gozaba de todo el respaldo de la CIA. Luis Báez reporta desde el puesto de mando que a las 4:30 pasado meridiano del día 17 llega Fidel. Lo acompañan Augusto Martínez Sánchez y Flavio Bravo. En unión de Fernández, pasan a un despacho improvisado donde se encuentran los mapas de operaciones. Fidel hace preguntas y explica la estrategia y las tácticas de combate, así como las tareas específicas que deben cumplirse. Los jefes del frente son: Dirección Australia, Playa Larga, Playa Girón, el capitán José Ramón Fernández. En Dirección Covadonga, San Blas, Playa Girón, el comandante Filiberto Olivera Moya. Dirección Yaguaramas, San Blas, Playa Girón, el comandante René de los Santos. Dirección Yaguaramas Cocodrilo, el comandante Raúl Menéndez Tomasevich. En Dirección Cienfuegos, Caleta Redonda, Caleta Buena, el capitán Orlando Pupo Peña. Todos contarían con la colaboración de un grupo de valerosos oficiales del ejército rebelde y las milicias populares. Fidel, sin dejar de caminar, imparte instrucciones precisas. En esos instantes hace su entrada en el Australia la artillería antiaérea con el capitán José Álvarez Bravo al frente.
Fidel se mueve de un lado a otro. Explica que en horas de la noche llegarán los tanques y el comandante Pedro Miret con la artillería. Martínez Sánchez quedará en el Australia. Indica a Fernández trasladarse a Pálpite y establecer allí el puesto de mando. La orden es tajante. Mañana martes tiene que estar tomada Playa Larga. Poco después de las 8 pasado meridiano comienzan a arribar los tanques a Pálpite. También llega Fidel. Por la noche se inicia un fuerte ataque a Playa Larga, pero el enemigo está atrincherado y fuertemente armado. No se logra el objetivo. Casi amanece en la Ciénaga. Es 18 de abril. Se le ordena al batallón de la Escuela de Responsables de Milicias y a la columna 1 del Ejército Rebelde partir hacia el Australia, pues se van a introducir tropas frescas acabadas de llegar a la zona de operaciones. Llegan a Pálpite los batallones de milicias 180 y 144. Se dispuso que el 144 se moviera a toda velocidad por Soplillar hacia Caleta del Rosario y que allí consolidase posiciones para enfrentar al enemigo, tanto por Playa Larga como por Playa Girón, y cortar así en dos el territorio. Fernández ordenó que la artillería comenzara a ajustar el fuego sobre las posiciones enemigas. El batallón 180 avanza con los tanques por la carretera Pálpite-Playa Larga, con la orden de no detenerse hasta tomar esta última, en unión de una fuerza que rodearía al enemigo desde Buenaventura. Las tropas se desplazan decididos hacia las posiciones enemigas. De pronto, aparece un grupo de civiles que vienen de Playa Larga y explican que ante los ataques de las fuerzas revolucionarias de la madrugada anterior, el enemigo abandonó la posición hacia Girón. El teniente Vázquez de la Garza regresa a Pálpite para comunicarle a Fernández lo que acaba de conocer. Ante la posibilidad de que se tratara de una estratagema, se toman medidas. Por la carretera, en camiones, vienen cerca de 100 familias con paquetes atados a los hombros. La evacuación recuerda imágenes de otras guerras. Han sido prisioneros de los mercenarios. Se están rindiendo, dicen. Van hacia el mar. Les quitan la ropa a los civiles para esconderse. Al llegar a Playa Larga, pudimos apreciar que el centro turístico, todavía en construcción, tiene huellas sufridas durante los combates. Al batallón 180 se le da la orden de fortificar Playa Larga contra posibles desembarcos o ataques por tierra. Unas patrullas de reconocimiento avanzaron 15 kilómetros hacia Girón sin encontrar fuerzas enemigas. Por indicaciones de Fidel, el capitán Fernández traslada hacia aquí el centro de operaciones. Las tropas pasan la noche en Punta Perdiz. Comienza el asalto final a Playa Girón. Las tropas que atacan desde la dirección Covadonga están combatiendo muy cerca de San Blas, al igual que las que bajan desde Yaguaramas, que vienen a unirse en San Blas para el ataque a Girón. A pesar de los refuerzos enviados a San Blas por los mercenarios, no pueden sostener la posición. Al caer San Blas en manos de los revolucionarios, la victoria final se avisó. En San Blas hubo un tiroteo. Ahí en San Blas se tiró los hierros pesados, porque ahí estaban los tanques, estaba el equipo grande. Como decimos nosotros los guajiros, el equipo grande estaba allí, que comía candela, arrancaba los troncos y aquello era el diablo, y un tiroteo bravo allí. Digo, bueno, vamos a ver. Pero no, eso fue unos 15 o 20 minutos y se terminó. Con la misma, seguimos avanzando. Entonces vimos lo más sentimental que se puede ver en una guerra. Una cantidad de personas que venían de Girón para acá, desnudos. Los vimos por unas sábanas blancas que venían ondeando. Entonces Fidel dijo, no le vayan a tirar, vamos a esperar. Entonces llegó y sí, plan, y esperó. Cuando se acercó, lo cogió con los aparaticos en mierda. Entonces llegó y los vio y le dijo, no, esa es una parte del pueblo que viene ahí.
Por la costa rumbo a Girón, el capitán Pupo con fuerzas combinadas, cuya misión es impedir la huida o reembarque de las tropas invasoras. Por San Blas a Cocodrilo, las fuerzas de Tomasevich cierran el cerco. Desde la profundidad, la artillería comienza a bombardear constantemente la zona de Girón. Apenas comenzó a ajustarse el fuego de la artillería, el enemigo responde con el fuego de contrabatería, cañones de tanques y cañones sin retroceso. La aviación enemiga ataca la columna de equipos y hombres. La carretera queda obstaculizada con los vehículos destruidos. Cuando logran apartar los carros quemados, continúa el avance sobre el enemigo. Como había informado el comandante Efigenio Ameireiras, al oscurecer había llegado el batallón de la policía. Al frente, el hoy general de división Samuel Rodiles para dirigirlo. El 19, en horas de la mañana, un avión B-26 ataca las posiciones revolucionarias que se encuentran cercanas a Girón y es derribado por la artillería antiaérea. La nave cae al mar, sus tripulantes perecen. Posteriormente se conocerá que eran de nacionalidad norteamericana. Otra nave ametralla y bombardea a las tropas que están en el central austral. Las antiaéreas logran hacer impacto en el fuselaje del avión que cae en picada. Se siente una fuerte explosión. El comandante, doctor Oscar Fernández Mel, con una patrulla sale hacia el lugar en busca de sobrevivientes. Al llegar, encuentran el cadáver de uno de los tripulantes. El otro escapa. Al verse descubierto, dispara. La patrulla riposta. Cae mortalmente herido. Años después, se supo que se llamaban Thomas Pitt Gray y Leo Francis Baker, ambos norteamericanos. El grueso de las fuerzas cubanas se encuentra a 9 kilómetros de Playa Girón. Todavía los mercenarios acorralados tratan de defender la posición en espera de un milagro salvador. Las tropas que combaten desde Yaguaramas y Covadonga ya se unieron y continúan hacia Playa Girón. El nudo se va apretando alrededor del invasor en el último reducto. La metralla los rodea. La noticia de la inminente derrota llegó a la Casa Blanca poco antes del mediodía del día 19. Según narra Robert Kennedy, durante las 3 horas anteriores el presidente se esforzaba por lograr la evacuación. Cuando recibimos esta información, los hombres ya estaban en el agua. Semanas después del desastre, Allen Dulles, jefe de la CIA, declaró en un programa de televisión: No diría que esperábamos un alzamiento popular. Esperábamos que sucediera en Cuba algo distinto, algo que no se materializó. Era el asesinato de Fidel. El secretario de Defensa, Robert McNamara, afirmó: No fue una debacle de la CIA, fue una debacle del gobierno. Liquidar a Castro formaba parte de la invasión, reveló Robert Maheu, enlace de la CIA con la mafia. El asesinato de Castro debía tener lugar antes de la invasión, pero preferiblemente a la par de esta. El vínculo entre la invasión y el asesinato de Fidel fue reconocido oficialmente por Richard Bissell. A los 80 días de estar en la presidencia, John F. Kennedy se lanzó a una peligrosa aventura que lo llevó a la gran derrota política de su vida. Se imparten órdenes de disparar con todas las armas disponibles contra las barcazas y botes. A su vez, la aviación rebelde hunde varias embarcaciones que tratan de huir hacia los barcos norteamericanos y bombardea los últimos reductos de los invasores. El sueño de los mercenarios se desmorona. Girón ha caído. De pronto, se observa un movimiento de barcos americanos aproximándose peligrosamente a la costa. Se exaltan los ánimos. Parece un nuevo desembarco. Fernández pide calma. Como no hay comunicación, envía un mensaje escrito a Fidel.
Llega el mensaje de Fidel. No es un desembarco, es un intento de reembarcarse. Fidel se encontraba en Girón cuando le informan el fuego de la artillería que decían venía de un barco. Decidió ir hacia Playa Larga. A lo lejos se veía un barco, era el Houston. Luis Báez narra las impresiones del momento. El comandante en jefe no quería dispararle al barco, pues existía información que allí se había transportado la logística de la brigada mercenaria. Pero ante las noticias recibidas, Fidel decidió un disparo y el Houston voló. A las 3:50 pasado meridiano, y después de haber cambiado varias veces la posición y de situarse en forma amenazadora, las naves de guerra de Estados Unidos ponen proa hacia alta mar y se alejan definitivamente de nuestras costas. Al caer Girón, se desvanecen las últimas esperanzas para el invasor. No aguantaron las 72 horas. Son las 5:30 pasado meridiano del miércoles 19 de abril de 1961. Por primera vez, el invencible imperio norteamericano había recibido tan aplastante derrota. Y se demostró cómo se movilizó el pueblo. Todo el pueblo se movilizó, los mismos revolucionarios que los no revolucionarios, todo el mundo se movilizó. Fue una movilización impresionante. Todo el mundo quería armas, todo el mundo quería ir para Girón. Yo fui jefe de puesto de Juraguá y allí había más de 300 gente movilizada. Lo importante, lo patriótico, y por eso se dio la medalla de Girón, es la disposición de hacerlo en el lugar de los hechos. Los que tuvieron el cerco, los que llegaron con una unidad, aunque no combatiera la unidad, mostraron realmente su compromiso de combatir al enemigo. El compañero Gonzalo Rodríguez contacta con el punto número 1, que está el comandante en jefe. Entonces le plantea la situación que hay con relación al problema de la invasión. Y Fidel le dice, el central no se lo pueden dejar coger bajo ninguna circunstancia. Ese central sería un bastión para el enemigo. Ahí todos los compañeros en esos momentos, se habló con los compañeros de la tienda del pueblo, se abrió la tienda del pueblo, se sacaron la mocha, machete y todo eso se le entregó a todo el pueblo. Y el pueblo hizo un doble cordón a toda la orilla de la fábrica para no dejar caer el central en manos del enemigo. Fidel imparte órdenes y redacta el mensaje donde anuncia al mundo la victoria cubana sobre la invasión mercenaria. Solo en 2 días se capturan unos 700 hombres. Se entregan agotados por el hambre, la sed y sin escapatoria posible. La historia de América Latina había cambiado en 66 horas.